gráficos increíbles en esos estudios, ¿no? Cosas como, por ejemplo, Morante es un escritor peruano que revolucionó, que inicia el teatro argentino con la obra Tupac Amaru en Ajá. 1800, las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Ah, bueno, por ejemplo, es de la madre es de nacionalidad peruana Ujú. y prácticamente nunca ha sido mencionado o casi nunca ha sido mencionado en las referencias sobre la historia del teatro peruano. ¿Cuánto influyó en los inicios de la República el teatro peruano en el teatro argentino? Ajá. Aquí en Tacna tenemos dos teatros, quizás entre los más antiguos del Perú, que son dos teatros neoclásicos, y en Arequipa está también el Teatro Fénix. En el Sí. caso de Tacna tenemos el Teatro Orfeón, que es de 1848, cuyo referente fue el Teatro Principal de Lima, Ujú. que es del 45. El Teatro Municipal de La Paz, Bolivia, se parece muchísimo al Teatro Municipal de Tacna, que es de 1862 aproximadamente. Son teatros que están vigentes. Siempre digo que en Tacna no existen teatros, no existen iglesias barrocas, pero tenemos teatros neoclásicos. Ajá, qué Y, interesante. por ejemplo, la gente ni sabe ni tiene conocimiento de esta tradición teatral, que es una evidencia del diálogo permanente que existía entre el teatro peruano y el teatro argentino, porque por aquí estuvo Juan de los Santos Casacuberta, padre del teatro romántico argentino. Muy Ajá. poca gente también conoce de Carolina Freire Arias, ¿no? Una de las primeras dramaturgas peruanas que tiene una trilogía de obras de teatro. He encontrado dos de ellas publicadas en repositorios de universidades norteamericanas y que ojalá pueda publicar dentro de algún tiempo. Mi tesis de maestría está basada precisamente en ella. Y en general podríamos hablar de una Hay serie de infinidad. teatralidades Sí. en Trujillo, en Arequipa, en Huancayo, en Iquitos, Guacho. en Piura, en muchos lugares, y que simplemente no son parte del corpus de la historia del teatro No, pues. digamos, la que más o menos se conoce. Así que ahí tenemos un gran trabajo por hacer durante las Sí. próximas décadas. Ramiro, ¿querías decir algo más antes Sí, de sí, empezar? solo un Sí. pequeño aporte más, o sea, ya que estamos animándonos con este tema, pues otro teatro que no he encontrado quizás que se le tome, no sé si decir que está correcto decir que se tome en cuenta, pero que siempre ha estado ahí es el teatro de las fiestas populares. Y no, claro, no, uno en el sentido del que puede hablar Miguel Rubio, de que el teatro andino es la fiesta patronal, ¿no? Más o menos, ¿no? Ujú. Pero también las representaciones de autos sacramentales que se hacen desde la colonia interrumpidamente y ya Sí. se han vuelto parte de las fiestas populares, fiestas tradicionales de muchos sitios. En Huancavelica se hace una representación de la visita de los Reyes Magos a Herodes. Se hace, Exacto. por ejemplo, acá nomás en Huamantanga, se hace la representación de los 12 pares de Francia y de Ajá. Carlomagno. O sea, ese tipo de historia. O en Huancayo, ¿no? La tropa de Cáceres es La prácticamente una macada. representación Ujú. teatral, ¿no? Claro, La la, macada, la sí. majada de Cáceres. O sea, Sí. uno pensaría que el teatro solamente estaría claro, en un edificio exactamente, pero hay mucho más teatro alrededor de lo que pensamos, ¿eh? No, hay bastante por trabajar ahí. Hay un montón de trabajo ahí pendiente. Por ejemplo, yo estaba tratando de rastrear las representaciones de la muerte de Atahualpa, porque bueno, hay un texto en Teatro Quechua Colonial que ese Ditierro refutó bastante, decía que en realidad no era tan legítimo, pero lo que sí sabemos es que la representación de la muerte de Atahualpa se hace en varios lugares del Perú y no solo del Perú. En Santiago del Estero, por ejemplo, en Argentina, en los años 40 del siglo pasado, hay registro de de la muerte de Atahualpa, la tragedia de muerte de Atahualpa en Argentina. Eh, Otra que se ha perdido porque en Trujillo, También disculpa Santiago, también en Bolivia, en en la zona Bolivia, cercana a lógico. Potosí, en la zona Ajá, del lago Poopó, ahí Margot, empezó. Margot Meyendorf tiene un texto muy lindo sobre el drama ritual en los Andes, muy, muy, muy interesante también También sobre eso. está Pomabamba, está Chiquián, estaba Trujillo en Otusco por ocasión de la celebración de la Virgen de la Puerta, pero parece que ya no está. Después encontré un video de una versión en un pueblo llamado Quinua, pero no es el de Ayacucho, es en Cerro de Pasco. Pero es bien, bien particular porque representa la muerte del Inca, pero el Inca lee su testamento.
y su testamento, o sea, después del, ¿no? Antes de ser ejecutado, lee su testamento y su testamento prácticamente es carnavalesco, es muy, muy similar a a un testamento de Ño Carnavalón, una cosa así. Y donde el propio Inca lee lo que deja y ahí pierde, no tiene el carácter pues épico, ceremonioso, no, no, más bien es burlesco, cómico, porque en quechua, ¿no? Empieza a decir cosas como, por ejemplo, le voy a dejar mi calzoncillo con olor a aruntu a fulana de tal, ja, 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 la gente se ríe, ¿no? Le dice hasta groserías. Entonces lo han carnavalizado, es bien particular, ¿no? Que uno diría, ah, la muerte del Inca, una cosa, no, 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 rompe con ese esquema. Ahí hay un montón que trabajar. Y, en fin, es todo un mundo para poder hacer. Bien, vamos a- he actualizado este PPT que está colgado en el Drive sobre comunicación teatral que habíamos visto en general, ¿no es cierto? Esto de estos tres modelos que se sintetizaban en este cuadro de acá, ¿no? Que este es de Franz Núñez, y luego habíamos visto algunas ideas generales de Uberfeld sobre la comunicación en el teatro, ya desde el punto de vista de la semiótica, y estoy complementando con este de Manuel Vieites. Manuel Vieites me parece que trabaja con la UNED en España, aunque creo que su origen es latinoamericano. Es un teórico bastante de la comunicación teatral y dice, bueno, inclusive va más, ¿no? Entonces, vamos a ir brevemente para después dar espacio a que podamos un poquito analizar justamente estos dos videos que les había yo, este, recomendado a través del WhatsApp, ¿no? Bien, vamos a ver. Beites, en primer lugar, lo que nos dice, algo que ya otros también lo señalan, es que el teatro es un acto de comunicación muy complejo, ¿no? Es complejo porque tiene una multiplicidad de emisores y receptores, como hemos visto, o sea, no hay uno solo, ¿no? Desde el momento de la creación de la obra hasta el momento que se lleva a la escena, y por lo tanto es un modo de comunicación polifónico, ¿no? De varias voces. Por tanto, él dice, se hace necesario un análisis global de los procesos de comunicación que se generan en un espectáculo teatral. Él va un poquito más allá de la semiótica incluso, o sea, él no está preocupado en qué significan finalmente los signos que están puestos en una representación escénica, sino que a él lo que le interesa es cómo se establecen los procesos comunicativos en ese acto teatral. Entonces va más allá. Por lo tanto, su visión es multidisciplinar. Tiene la psicología, tiene la antropología, tiene de varias ramas del pensamiento humano, ¿no? Hay algo muy importante que él señala, que también lo señalan otros, ¿no es cierto? Que el espectador ahora cumple un rol activo en la construcción del significado, ¿no? Es decir, no es un espectador pasivo que solamente recibe los contenidos y decodifica el mensaje que se le da, sino que prácticamente participa en la finalmente concreción del significado de lo que se está desarrollando, ¿no? Entonces le da un papel activo. Y ahí dice algo muy importante. Tácitamente el espectador establece como un pacto con el actor que va a desarrollar en escena, ¿no? O sea, la relación entre el actor y el espectador se, se consolida en una suerte de pacto o convenio o convención, ¿no? ¿Para qué? Para construir y construir esos mundos dramáticos, esas que está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vayamos a ver, por ejemplo, el día de mañana, Maribel haciendo el monólogo que ella tiene, más allá del autor, de la novela de la cual ella se ha basado, más allá de la interpretación que ella ha hecho, la adaptación y de la dirección que haya realizado su compañera allá en España, su directora, ¿no? Finalmente, los significados, la significación final de ese montaje
va a estar embebida, ¿no? Va a estar de una imbuida de alguna manera de los elementos que tenga la recepción que nosotros hagamos de ello, ¿no? Que va a depender de la visión que tenemos de nuestra propia historia, de nuestras vivencias, etcétera. Entonces, es el espectador a la larga un copartícipe del proceso de significación de la obra. Y Meyerhold ya en 1913 hablaba por eso de un teatro de la convención, es decir, le daba al espectador un rol activo. Y eso es fundamental en la concepción de la comunicación teatral hoy en día. Beites señala 4 niveles de comunicación teatral. Uno, que está ligado a la interpretación, al personaje, que es el ámbito de lo dramático, o sea, de la comunicación dramática. En otras palabras, es todo el componente de significación que hay en el texto dramático propiamente dicho, ¿no? Otro segundo bueno, tiene como eje emisor y receptor al personaje en sí, porque nosotros analizamos es la relación entre personajes, la relación interpersonal entre los personajes, o sea, cómo se relacionan entre ellos, y intrapersonal en la medida en que también hay una introspección del personaje sobre sí mismo, ¿no? Piensen en los monólogos, piensen, por ejemplo, en un monólogo de Segismundo, cuando él recapacita o toma o cambia de actitud frente a la situación que se le está presentando al no saber si lo que es realidad, qué es ficción, qué es sueño, ¿no? Tenemos también este otro nivel, ¿no? Otro tipo de nivel de comunicación teatral que se da ya más en términos en este sí ya es una comunicación de carácter mente teatral que se da entre la compañía, entre grupo, compañía, entre quienes producen el hecho teatral y ya el espectador propiamente dicho, ¿no? Anteriormente tenemos la del actor, ya es que es en plano de la representación. Y finalmente tenemos dentro del tipo de comunicación teatral un cuarto nivel que es el de la exhibición, ¿no? Cuando es decir, cómo este producto teatral es ofrecido, es mostrado, es presentado a la comunidad en general, ¿no? Y eso implica al público, no sea en general, ¿no? Entonces ahí tiene que ver más bien una visión corporativa de masas, de cómo es, por ejemplo, lo que ha hecho Maribel temprano, ¿no? Maribel lo que ha hecho está invitando al montaje de su monólogo, entonces ella está recurriendo a distintas posibilidades, ¿no? De comunicación para convocar y que vean su espectáculo, ¿no? Ese tipo de comunicación se da a ese nivel. Ese es el otro nivel, ¿no? Que ya tiene que ver no con el hecho teatral en sí, sino con el ámbito social donde este evento teatral se va a realizar. Entonces, Vieites establece estos 4 niveles y, de acuerdo a ello, distintos tipos o formas de comunicación, como la dramática, que se limita al texto propiamente dicho, la escénica, que tiene que ver con el acto de representarla, ¿no? De crearla en escena, o sea, llevarla a escena, y en la teatral, que implica lo de la compañía, que es la representación, el espectáculo ya con público, y finalmente esta otra que tiene que ver con la manera en que se ubica o se inserta este hecho teatral en la comunidad en general y cómo esto es difundido, cómo esto es comunicado en ese nivel. No, no sé si se queda clara la idea por ahí. Entonces tenemos 4 niveles de comunicación teatral que se analiza Vieites y cada uno de estos tiene sus emisores y sus receptores. Si es a nivel dramático, que es a nivel del texto dramático, se da entre personajes. Si es a nivel de llevar a escena, ¿no? Ensayarlo, antes incluso del hecho de mostrarlo, entonces estamos a nivel de los actores. Si es, si es ya presentarlo en escena, mostrarlo en escena, realizarlo ya, concretizarlo, presentarlo en un estreno, por ejemplo. Estamos hablando de compañía frente a espectador como emisor y receptor. Y finalmente el teatro, su sala o el espacio teatral, ¿no? Frente a un público en general. ¿Ya? Entonces vamos a ver ese primer nivel de comunicación dramática que se da entre personajes.
¿Qué tipo de comunicación se va a dar? Intrapersonal e interpersonal. Los personajes interactúan entre ellos, por lo tanto es interpersonal. Pero si hay una reflexión que yo hago hacia mí mismo, como sucede en los monólogos mayormente, un soliloquio sobre todo, ¿no? Entonces hablamos de interpersonal. Hay una dimensión dominante que es la dramática propiamente dicha y la psicológica. ¿A qué se refiere esta comunicación? Se refiere a la interacción entre los personajes dentro del mundo dramático del texto. Cómo se comunican entre ellos, pero también qué roles tienen en esa comunicación. Porque incluso en la vida cotidiana nosotros, cuando nos comunicamos con terceros, lo hacemos cumpliendo determinados roles dentro del grupo social, sea este familiar, sea un más amplio o sea la sociedad en general, ¿no? Entonces, eh, estamos a nivel de la obra dramática y ahí es lo que analizamos son las interrelaciones de los personajes, los roles que cumplen, las estrategias de expresión, sus conductas y sus estrategias de expresión y el contexto de interacción en que se da. ¿Qué estrategias tienen para comunicarse, para cumplir los objetivos que se han planteado? O si queremos hablarlo pues en términos dramáticos, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Cómo actúan ellos para obtener el objeto de deseo que tienen, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista semiótico. Acá la clave entonces es comprender la lógica interna de estos mundos dramáticos. ¿A qué le llamamos mundos dramáticos? A este mundo de representación. Llámese, por ejemplo, el castillo del Sinor, en el caso de Hamlet. Llámese, por ejemplo, eh, el Jardín de los Cerezos, la mansión que ha sido subastada, ¿no? Y que Lopagín va a ser el nuevo dueño. Ese universo es lo que llamamos mundo dramático, mundo representado. Entonces, hay que entender la forma en que esos mundos dramáticos funcionan, qué lógica tienen, qué reglas se establecen entre eso. Entonces, hay que entender la matriz de relaciones y comunicaciones que se establecen entre ellos. Y aquí es importante asumir el tema de los roles. ¿Qué roles están asumiendo los emisores, ¿no? Cuando se envían. Acá hay un pequeño texto de Calígula, de Camus, ¿no? Lo voy a leer. Y vamos a ver, por ejemplo, qué intenciones tiene Calígula, cómo nosotros podemos analizar este textito de Calígula, ¿no? Calígula le dice, ¿no lo recuerdas? El joven Cipión, no. Por lo menos diré de qué habla. Tenso y como a su pesar, hablaba. ¿Y bien? No, no sé. Inténtalo. Hablaba de cierta armonía entre la tierra y el pie. Sí, más o menos eso. Continúa. Y también entre la línea de las colinas romanas y ese lugar, y turbador sosiego que les infunde la noche, del grito de los vencejos en el cielo verde. Sí, también. ¿Qué está haciendo Calígula? Está haciéndole recitar eso, ¿no? Dentro del contexto de la obra, ese es un indicador de un problema de conspiración. Entonces, Calígula está asumiendo un rol, y Escipión también. Y en función de eso, Calígula está aplicando una estrategia determinada para poder develar lo que está pasando, ¿no? Entonces, se ampara en la condición de autoridad que tiene sobre Escipión para poderlo presionar, ¿no? Y que él hable y diga las cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos actos de habla de por medio, tenemos una serie de componentes. Ahí es donde yo analizo la interrelación entre los personajes y el rol que tienen. Y qué tipo de comunicación establece con el personaje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este cuadrito de acá nos va a ayudar a entender, ¿no? Eh, estamos en el plano de la obra. El emisor, que es este personaje, uno de los personajes, asume un rol y establece una estrategia comunicativa, es decir, de dramaturgia, ¿no? De cómo voy a cumplir mis objetivos, qué pasos voy a hacer para cumplir mis objetivos en mi relación con los otros. Entonces, en función de eso se comunica, codifica, ¿no? Utiliza canales y códigos para poder plantear su mensaje.
Ya hemos hablado que también la posibilidad de que haya ruidos, sí, los ruidos ya sabemos que es todo tipo de interferencia que se da en el proceso comunicativo. Y esto se va a dar en un contexto determinado, ¿no? Eh, y el receptor, bueno, que también cumple un rol, decodifica aquello que está recibiendo y también, lógicamente, que responde a una estructura, ¿no? De acciones que pretende hacer porque tiene sus propios objetivos, ¿no? Como personaje. Entonces, este modelito de acá responde a este primer nivel de comunicación dramática que se queda en el campo del personaje. ¿De acuerdo? Estamos a nivel de los personajes. Es decir, es el tipo de comunicación que se establece dentro del campo de la ficción. Luego pasamos a un segundo nivel de comunicación. Este ya es escénica. También es intrapersonal, interpersonal. Acá sí importa mucho la significación propiamente dicha, o sea, ¿no? Y implica la recreación de la interacción de los personajes por parte de los actores. Es decir, ¿no? Las interacciones, las situaciones comunicativas que puede tener, por ejemplo, el fantasma del papá de Hamlet con Hamlet, ¿no? Famosa escena inicial de la obra, este, ahora hay que llevarla a escena. La tiene que encarnar, asumir un actor, ¿no? Actores. Entonces, ese mundo dramático, que es el mundo de la ficción, ahora va a tener que generarse en un mundo escénico, que es el de la representación, en una expresión teatral, en un espacio escénico, ¿no? El mundo dramático de la princesa de Wailas se va a generar, ¿no? Va a cobrar, se va a actualizar en un espacio escénico de Miraflores, ¿no es cierto? En un determinado escenario por parte de la actriz. Entonces se va a generar un mundo escénico ahí, en ese espacio. Entonces se construye el primero en el segundo. El mundo dramático, el mundo de la obra, se va a concretizar, se va a materializar en ese mundo escénico. Por lo tanto, existe una emisión múltiple, porque definitivamente hay muchas voces que van a aparecer ahí y que van a contribuir a la construcción del significado y la teatralidad de la obra. Entonces, hay que ver la red de interrelaciones que se dan entre este mundo dramático en el mundo escénico. Cómo se plasma este mundo representado, este mundo de la ficción que está plasmado en el texto dramático, cómo adquiere su propia dimensión y forma en el ámbito escénico. Y acá entra a tallar la recepción. Entonces, podemos hablar de una suerte de dramaturgia de la recepción, donde, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez ustedes como actores lo saben, ¿no? Que trabajan como actores lo saben. Cuando ustedes plantean una puesta en escena, están configurando un posible receptor. Se están creando virtualmente o imaginariamente una posibilidad de recepción. En la teoría de la recepción, lo que se dice es que cuando se produce el hecho artístico, se configura al posible receptor, ¿no? O sea que uno construye el receptor. Puede que no coincida con el real, ¿ah? Eso no tiene nada que ver, pero hay un receptor ideal, un receptor, ¿no? Entonces por eso es que uno dice, no, bueno, vamos a hacer esta obra, no, esta obra la vamos a hacer así, ¿no? Va a tener esta característica porque está pensado más o menos para un público de este perfil, ¿sí o no? ¿No? Hacen eso. Entonces, organizan todos los elementos de la puesta en escena en función de ese perfil. Y por lo tanto, se genera un horizonte de expectativas del público. O sea, este es más o menos lo que nosotros hacemos para un tipo de público determinado, que maneja estas convenciones. O en todo caso lo queremos retar.
Le queremos plantear convenciones diferentes para que pueda, ¿no? Verse, salga de su zona de confort como espectador y pueda asumir otro tipo de situaciones. Entonces, mira, tenemos otro nivel. Ya no estamos en el plano del texto dramático, estamos en el plano de cómo ese texto va a adquirir una configuración propia en el escenario, ¿no? Pero todavía no estamos en el espectáculo propiamente dicho, estamos elaborándolo, estamos en la materialización de la puesta en escena, pero configurando al posible espectador, ¿sí o no? ¿No? Estamos por ese lado. Si quieran interrumpir, con todo gusto, no hay ningún problema. Bien, entonces eso hace que nosotros podamos hablar de que hay tres planos básicos en la comunicación escénica. Estamos todavía en este segundo nivel, ¿no? En primer lugar está el del personaje que está en el mundo dramático, es decir, en el mundo de la ficción, que se expresa, tiene una expresión dramática al comunicarse con otros personajes y lo hace desde un tiempo, desde un espacio, ¿sí o no? ¿No? El mundo representado tiene su tiempo y su espacio, ¿no? 24 horas decían, dicen que tenía que tener, según la lectura que se hizo de la poética en el Renacimiento. Bueno, no era tan real, ¿no? Puede ser una semana, puede ser 2 horas, no sé, eh, pero hay. El otro plano ya tiene que ver con la representación escénica. ¿Quién asume esa? El actor o la actriz. Acá hemos puesto la actriz, ¿no? Bueno, ahí se ha puesto la actriz. Que se va a reflejar en qué? En la expresión teatral ya, la puesta. Y que también tiene un espacio y tiempo. Porque una cosa es el tiempo dramático y otra cosa es el tiempo que se da en la representación escénica. ¿No es cierto? Hay un tiempo ahí. Y el otro plano, que es correspondiente a la recepción, ya es el del espectador, que tiene su propio tiempo y su espacio. Porque mientras el actor está en el espacio escénico, el espectador está en las butacas dentro del lugar teatral. ¿No es cierto? No interviene en el espacio escénico. No puede hacerlo. Y hemos hablado de eso con la denegación de que ese es un ámbito de irrealidad, ¿no? Ahí no puede entrar, aunque haya elementos reales en el escenario. Entonces, en esta segundo nivel de comunicación, que llama escénica Piates, se dan estos factores. No sé si hay este, alguna pregunta o duda por acá con respecto a esto. ¿Queda claro entonces estos dos niveles? Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Quizás podríamos regresar un ratito a la diapositiva donde mostraba el resumen de los cuatro niveles. A ver, déjame. ¿Acá? ¿Este de aquí? Sí, esa. Ajá, sí. Ya. Y esta última diapositiva que nos mostró no sería ya en el tercer nivel, porque ya aparece un espectador. No, aparece, configura, es un espectador virtual. Es el momento cuando todavía tú no estás frente al público, sino que tú cuando elaboras una obra, eh, al aplicar determinadas convenciones escénicas, estás prefigurando, ¿no? Un espectador virtual, diremos así. Se Ya, es, entiendo. sí, todavía, o sea, lo configuras de manera virtual. Puede que coincida con, Vieites le llama espectador histórico al espectador real. No, no me cuadra mucho, pero digamos, ¿no? No siempre va a coincidir, pues, ¿no? A veces puede generarse una disonancia, ¿no? A veces por razones sociales, por razones ideológicas, por razones culturales, ¿no? Yo recuerdo el caso, ¿no? Yo no lo vi, la puesta es, o sea, la vi en su lugar,
¿no? Cuando Pataclown, uno de los tantos Pataclowns que se hizo, ¿no? Fue el Pataclown en la ciudad, fue el más mentado, que se hizo un teatro de Miraflores, ¿no? Esa obra estaba configurada para un sector de la clase media muy particular, o sea, muy, muy marcado. O sea, el espectador se reconocía en todo lo que pasaba ahí, se mataba de la risa y era un éxito. Pero se les ocurrió llevarlo a Villa El Salvador y la reacción no fue tan grata porque no compartían los mismos, eh, digamos, eh, elementos ideológicos o de valores, diferenciaban, Ya. ¿no? Entonces entiendo que el espectador que aparece en esta diapositiva en el nivel 3 es el espectador real, mientras que el espectador que aparece en la diapositiva 20 me parece que era, es el espectador virtual. Claro, el virtual se da todavía en la escénica, ¿no? Se da acá. Ya, Acá. entiendo. O sea, Gracias. acá todavía la relación es entre actores y actores. O sea, aquí la relación cuando entramos a la comunicación escénica es la comunicación que se da entre la gente que está representando los personajes. Porque se da comunicación entre los intérpretes que están representando la comunicación entre los personajes, ¿no? Entonces, Sí. el proceso creativo, digamos, ¿no? Ajá, el proceso creativo, claro, Todo el ¿no? proceso creativo. Ya, Claro, ya. ¿no? O sea, tú estás haciendo Ofelia y estás haciendo Hamlet con un compañero, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación entre Ofelia y Hamlet está en el nivel el nivel dramático, de la comunicación dramática. Ujú. Pero la manera en que tú te vas a relacionar para construir tu Ofelia con el compañero que está haciendo el Hamlet, ¿no? Eso va a implicar una comunicación, a veces casi, pues, ¿no? Porque hasta gestual, ¿no? O, y se genera ahí una interrelación particular. Esa se da a ese nivel de la escénica. Ahí todavía no tenemos un público. Ahí todavía no tenemos el público. El espectador todavía no aparece. El espectador es un perfil que hemos creado de a quién queremos llegar, ¿no? Antes de que tú estrenaras tu monólogo, tú tenías una idea de a quién querías llegar. Primero allá, ¿no? O sea, y en función de eso, con la dirección, has ido creando ciertas convenciones escénicas o has utilizado ciertas convenciones escénicas para que el monólogo funcione y pueda ser, ¿no? Pueda darse la recepción con el público a quien tú querías llegar. Pero te has creado una imagen pública. Todavía no Sí, tienes ese público, lo ¿no? curioso, por ejemplo, en el caso de la directora, ella no tenía idea del Tahuantinsuyo, la conquista, los personajes femeninos, y me dijo, es fascinante, pero yo no tengo nada de idea de esto, con lo cual los nombres, cuando yo iba hablando, me dijo, pues hay que cambiarlos, ponerlos de tal manera que sea universal, porque un peruano lo va a entender, pero una persona de otro país no se va a enterar nada. Por ejemplo, los tambos eran los sitios donde guardaban comida los incas, pero eso Sí, es que no podemos decir tambos, hay que decir albergue, por ejemplo, ¿no? Un chasqui, nosotros sabemos, pero había que decir mensajero y así había que cambiar, acomodar las palabras porque si no, no se enteraría nadie, ¿no? Entonces habían esos, por un lado, una persona que sea de otro país, que no tiene idea de la cultura, pues hace que pudiera ser. Y luego ya enfrentándonos a un público hispano y luego un público del pueblo, pues la gente reacciona de distinta manera, ¿no? claro. Ahí están configurando un espectador, por ejemplo. Mm. Entonces, es un espectador que no tiene ciertos referentes culturales, ¿no? Ahora, claro, yo también diría, yo no conozco nada de los griegos, pero veo obras griegas. Este, Claro, porque es universal, es pero universal. todavía lo nuestro todavía no es universal, ¿no? Depende de la universidad que le puedas dar, ¿no? Porque, ¿en Claro. qué radica la Esa es la universidad? idea de hacerlo que sea universal, Ujú. ¿no? Y llegar a Sí, ese nivel. sí, y bueno, se da así, ¿no? Eh,
Pero bueno, ahí es donde se configura ese público, ¿no? Entonces, tenemos estos tres planos básicos que se dan y llegamos entonces a un tercer nivel de la comunicación, que es la concreción ya del artefacto teatral. O sea, aquí ya está la puesta en escena, ¿no? Pero también es corporativa porque es todo un equipo de gente el que va a llevar adelante el espectáculo, ¿no? Entonces, acá, en este tipo de comunicación, ¿a qué se refiere? ¿A qué se da? Es la construcción ya del espectáculo concreta. O sea, ya no es el ensayo, ya no es la planificación, ya no es cómo voy a marcar no, 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 no. Acá ya es concreto. Ya, ya es llevarlo a la ejecución. Entonces, el director y el equipo creativo toman decisiones para que esa concreción se dé, ¿no? Entonces, ese mundo dramático hay que darle ya una materialidad y hay que tomar decisiones con la luz, con la iluminación, con el vestuario, con los desplazamientos de actores. Y entonces aquí ya entramos a dos conceptos muy importantes, el tiempo y el espacio de la representación. O sea, el tiempo de la representación es el tiempo que dura efectivamente la puesta. Y el espacio es el espacio escénico, pero en ese espacio escénico yo lo puedo recrear, no puedo crear planos diferentes. El espacio de los hechos dramáticos, el espacio dramático, ese es distinto. El castillo de Hamlet es espacio dramático. El espacio que yo utilizo para que se materialice el castillo de Hamlet es el espacio escénico, donde yo, actor, estoy parado. ¿Me dejo entender? Entonces se da por ahí. Y tenemos todavía el receptor implícito. Aquí va a funcionar un concepto que se llama el encuadre o framing. El encuadre o encuadramiento es un concepto que viene de un sociólogo, Edwin Goffman, si lo conocen. Él plantea que las relaciones interpersonales son como puestas en escena. Nosotros actuamos para los demás. Nos configuramos un rol y tratamos de actuar frente a los demás para poder interactuar de una manera exitosa y nos establecemos un, un marco, ¿no? Entonces, este concepto de framing o encuadre es el marco de referencia, ¿no? Es la palabra está tomada del cine, como que llamamos encuadre en el cine. Yo encuadro y entonces defino esa situación de una manera determinada, ¿no? Eh, este marco de referencia nos permite a nosotros inferir lo que ha ocurrido previamente a la situación que estamos viendo en escena o lo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el famoso texto del inicio de Hamlet, ¿no? Estamos en el castillo de Elsinore, pues una explanada en la parte frontal del castillo, donde se aparece el fantasma, pues, ¿no? Francisco en su vigilancia nocturna, entra Bernardo y se dirige a él y dice, ¿quién está ahí? No, respóndeme tú, a mí. Detente, identifíquete. Larga vida al rey. Bernardo, el mismo. Ya. Tengo esa situación. Están en ese castillo. Construir el marco de referencia implica dar indicios, ¿no? De lo que puede haber sucedido anteriormente a eso. ¿En qué espacio están? ¿Por qué no se reconocen? La niebla es tremenda, ¿no? Posiblemente, ¿no? ¿Cómo es ese castillo? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué puede pasar después? Es decir, reconstruyo la situación que está ahí. Eso se llama enmarcar. Entonces, permanentemente estamos enmarcándole al espectador las situaciones dramáticas, las situaciones que se están dando en el escenario. ¿De acuerdo? Permanentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor en este nivel de concreción del artefacto teatral por parte del lector?
recrear los marcos de referencia. En este caso, por ejemplo, para saber dónde está el castillo, cómo es, cómo son los soldados, hace frío, no hace frío, están sufriendo hambre, no están sufriendo hambre, ¿no? Y también este es el espacio, este tipo de comunicación es la fundamental para establecer la relación entre el actor y el personaje, para ver desde qué estética teatral el actor o desde qué paradigma de interpretación el actor va a asumir los personajes. A lo mejor no hago, pues, no me rijo por Stanislavski, sino que me voy, pues, a Strasberg y hago un Hamlet recontra emotivo, recontra, ¿no? Más- o a lo mejor utilizo una forma de encarnar el personaje más hacia un teatro físico, ¿no? No, que no muestre tanto emotividad, sino que se resuelve por rutinas de desplazamientos físicos. Eso ya tiene que ver con la estética teatral con la cual yo estoy construyendo el personaje. Pero todo eso va junto con el encuadre. O sea, yo lo que tengo que, en este nivel de concreción del artefacto teatral, debo definir los encuadres de las situaciones dramáticas que se dan en el escenario y eso en el marco o en el contexto, por decirlo de otra manera, de una cierta estética teatral o paradigma de interpretación. ¿No? Entonces, puedo hacer un trabajo muy interno, muy psicologista, o puedo hacer un trabajo completamente físico. Eso ya va a depender de las opciones que se tengan, pero se dan a este nivel la concreción del artefacto teatral. Por supuesto, esa es una convención que yo le voy a trasladar al espectador. El espectador va a poder darse cuenta de que estoy construyendo esa situación, estoy enmarcando esa situación comunicativa que ha partido del drama y que ahora está en el escenario, ¿no? La estoy desarrollando desde una forma determinada, ¿no? Y desde una estética teatral determinada. Entonces le estoy dando esa. Este encuadre entonces tiene tres maneras de presentarse. Primero tenemos el encuadre del espacio dramático, que es, en otras palabras, para decirlo en términos bien sencillos, es simplemente configurar el universo ficticio o mundo dramático. ¿Cómo es, digamos, en el caso de Macbeth, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es eh, la situación en cuando Macbeth, impulsado por su esposa, se va a decidir finalmente a matar a Duncan, ¿no? Entonces ya. Entonces, ¿cómo es el ambiente? ¿No? ¿Cómo es el palacio? Eh, ¿Cómo se relacionan? Ahora, lógicamente se hace en un contexto simbólico, ¿no? Porque eso va, ahí puede haber un simbolismo de lo que se quiere transmitir como idea, ¿no? Y ahí es donde se desarrollan las acciones. Por ejemplo, el mundo de Hamlet con Elsinore, la corte. Dependiendo de la perspectiva que yo le quiera dar a Hamlet, ¿no? Puede ser, si yo quiero que sea un Hamlet tirado hacia el expresionismo, es muy probable pues que que muchos elementos tengan que ver con eso, ¿no? Entonces, hay un encuadre en el espacio dramático, pero hay otro encuadre que se da en el espacio escénico, que ya es la manera concreta en que se va a representar en escena. Es la configuración concreta y perceptible para el espectador. Ahí es donde el diseñador, los técnicos van a crear, ¿no? Van a decir, vamos a vestirlo con este tipo de vestimenta, vamos a utilizar este tipo de iluminación. Ya, vamos, si queremos hacerlo ya expresionista, pues usaremos algunas cosas de Fritz Lang, ¿no es cierto? En el cine, algunas imágenes que nos remiten a Fritz Lang y qué sé yo. Y entonces creamos una atmósfera, por ejemplo, oscura, tenebrosa o fría para hacer el Hamlet. O a lo mejor no. ¿No? Ojo que en el texto dramático de alguna manera ya se insinúa una forma, pero yo puedo seguirla o no seguirla, ¿no? Por ejemplo, en la casa de Bernard Alba se dice que es un espacio muy oscuro.
no entra luz, pues todo está cerrado. Pero hay montajes donde está ¡pum! Luminoso, ¿no? En el SAT se hizo un montaje de la casa de Bernardo Alba, tremendo vitral, una tremenda ventanota, pero no necesariamente tenía que ir a lo que decía Lorca, ¿no? Bueno, en Lorca eso tuvo un sentido, ¿no? Entonces, encuadra en el espacio dramático, encuadra en el espacio escénico. Si encuadra en el espacio dramático, configurar ese universo de ficción, ¿no? El contexto simbólico y narrativo donde habitan los personajes. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿No? ¿Cómo generamos las simbolizaciones que se van a dar ahí? Pero ya en el espacio escénico ya es la cosa más concreta, material. Y el encuadre del espacio teatral, que tiene que ver con la presentación social, tiene que ver ya con la esfera pública, ¿no? En esta parte de la comunicación, de insertar el montaje en un contexto concreto de comunicación social. Es decir, por ejemplo, eh, de alguna manera yo ya le estoy sugiriendo al espectador que va a haber un tipo de teatro que se va a manejar de determinadas coordenadas, ¿no? Por ejemplo, que va a ser muy, eh, que se va a salir un poco de los esquemas morales, entre comillas, que son habituales, ¿no? Va a ser desenfadado en muchos aspectos. Entonces, yo ya el montaje lo estoy diseñando por ese lado, ¿no? Entonces, y así lo voy a promocionar. En esta parte ya tiene que ver con cómo lo voy a promocionar. Entonces, eh, acá todavía estoy manejando este espectador implícito ideal, ¿no? Y estoy difundiendo mi espectáculo, pero lo estoy difundiendo como encuadrado en determinado tipo de trabajo, que tiene ciertos lineamientos, que va a tener ciertas particularidades, ¿no? No es una obra para niños, es no sé cuánto, ¿no? No, es una obra bastante intensa, ¿no? Que tiene determinada, porque toca ciertas temáticas, en fin. Se establecen entonces las convenciones sociales y culturales con las cuales se va a mover este espectáculo y con las cuales se va a relacionar con los espectadores, ¿no? Va a ver cuáles son los códigos de conducta compartidos con los espectadores y si van a ir en relación con ellos o en contradicción con ellos, ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de encuadres que se dan en este nivel. Y nuestro esquema más o menos es este, ¿no? Entonces tenemos el mundo dramático, es el mundo de la ficción propiamente dicha, donde hay emisores y receptores. Pero en el mundo escénico, estos ya no son los personajes, sino son los actores. Y se genera en el framing o encuadramiento, ¿no? De cómo va a ser. El equipo de creación configura este espacio, lo codifica y el público espectador, ¿no? Va a recibir esto. Pero ya trabajado por el equipo de creación, ¿no? Entonces, hay un mundo dramático, que es el del texto, hay un mundo escénico, que es el que se ve en la puesta en escena, y eso va a ser presentado dentro de ciertos márgenes, ¿no? Va a decirse, bueno, esta obra tiene tales y tales características, o nosotros hemos este clásico, hemos trabajado este clásico desde una visión de parodia, ¿no? O sea, no queremos mostrarlo como por ejemplo lo que hizo Alfred Jarry cuando hizo Ubu Rey, ¿no? O sea, ¿cuál fue el encuadre de él? La parodia, burlarse, ¿no? Se burlaba del clásico, ¿no? Y una de las particularidades, ¿no? ¿Con qué palabra empieza Ubu Rey? Mierda, ¿no? O sea, una ruptura definitivamente con lo que es la buena costumbre y todo lo demás. Entonces planteó eso. El cuarto nivel, el cuarto tipo de comunicación es ya la presentación del artefacto cultural en el ámbito social, ¿no? Que es ya ante un público concreto, ¿no?
Aquí entra a tallar la comunicación de masas, la gestión cultural, la manera de divulgarlo. eh, Hay el feedback de los receptores, porque también se manifiestan los medios de comunicación, la crítica teatral, el público que interacciona entre sí, los receptores. Es una comunicación de carácter corporativo, ¿no? Eh, entonces, acá también el equipo de creación juega un papel al identificar y concretar el producto. Entonces, aquí es cómo nosotros presentamos el producto frente al medio social, ¿no? Y tenemos este enfoque, ¿no? Acá tenemos, les he puesto las iniciales para no marearnos. Acá tenemos el mundo dramático cuando estamos en el plano de la obra todavía, ¿no es cierto? Estamos analizando la obra, analizando las interacciones entre los personajes, cómo se configuran los procesos de comunicación al interior de la obra. Entonces, estos emisores ya salen del campo del mundo dramático al mundo escénico, que es ya el proceso de representación, ¿no? Elaborarlo, ¿no? Y eso implica que hay una recepción virtual, o sea, prefiguran un espectador imaginario todavía, ¿no? Pero tenemos después a un equipo de creación que ya ahora sí le va a dar una presencia real a eso que estaba todavía en este plano, y por lo tanto va a dirigirse a un público espectador. Entonces aquí aparece el público espectador, ¿no? Cuando ya sale del mundo escénico solamente y se proyecta ya al público en la representación escénica, entonces va a tener un encuadramiento, ¿no? Va a haber elementos mediadores, no faltan los ruidos, por ejemplo, si la preocupación que tuvo la directora del monólogo de Maribel es de que no iban a entender las palabras que son regionalistas o son en quechua, en fin, eso sabemos que es un ruido semántico, ¿no es cierto? Entonces, para evitar el ruido semántico, ¿qué proponía la directora? Utilizar algunas palabras que fueran más bien familiares en el español de allá. ¿Mm? Entonces, va estableciendo mediaciones, va estableciendo determinados encuadres para que este espectáculo pueda llegar al público, el espectador, al concreto ya, este es el concreto, ¿no? Y entonces ahí tenemos a los receptores, como receptores. Y entonces tenemos emisores y receptores. Y después ya tenemos que la obra se da en la esfera pública, es decir, ahí viene el invitar al público a ir, recurrir a los medios de difusión, y la respuesta por el lado de un poco el boca a boca, ¿no? La gente que se pasa la voz, las reacciones de la gente en la misma sala, la crítica, los comentarios, la difusión. Ahí salimos del plano ya netamente de la representación y entramos a un plano más amplio que es la esfera pública. Entonces, estos son los 4 niveles que considera Vieites al momento de analizar, ¿no? Al momento de analizar. Entonces, tenemos entonces una comunicación dramática que se da a nivel de lo literario, por decirlo de una manera, donde podemos analizar las relaciones interpersonales e intrapersonales de los personajes. La escénica, que ya más bien implica a los actores, ¿no? Que tiene un carácter semiótico, esta primera tiene un carácter psicológico, antropológico, este más que nada es de los signos que están en juego, ¿no? En la elaboración de la puesta, y luego tenemos ya la representación del espectáculo que tenemos como su receptor al espectador y que tiene que ver con lo estético, ¿no? Con cuál es, cuál es el paradigma teatral con el cual estamos trabajando, y luego la corporativa, ¿no? Que viene a ser ya la exhibición, la oferta cultural al público en general, ¿no? El espectador es el que asistió, el público es el que estamos invitando y que parte de ellos van a venir. Y lógicamente eso puede tener una dimensión sociológica. No se ha hecho estudios de público mucho en el Perú, por ejemplo. Faltan estudios de público teatral. No hay mucho. Pues sí sería interesante. Entonces, las formas de comunicación son dramática, escénica y teatral. Y tienen estos niveles: personaje, actor,
compañía Teatro Sala Espacio, ¿no? Ese es un poquito el esquema que habíamos planteado. No sé si hay preguntas por ahí. Sí, por favor. En esta última diapositiva, ¿qué es la doble E? Son emisores. Ah, ok, ok, gracias. Son emisores, ¿no? Pero ellos son los actores, pues, ¿no? Emisores, ¿no? Fundamentalmente los actores. Hay un concepto acá que dice ostensión e inferencia. La ostensión, eh, dentro de este campo, se entiende, ostensión viene de ostentar, demostrar. La ostensión implica la producción de indicios de algo para que a través de la inferencia puedan ser decodificados por el espectador. El actor está en situación de ostensión aún cuando no haga personaje. Este modelo no solamente sirve para obras, digamos, que son representadas, para el teatro en la no representación, inclusive también puede ser útil. Porque, por ejemplo, alguien que está haciendo un performance o un teatro no representacional, es decir, que no busca que representar un personaje, sino que es el mismo, desde que se coloca en una situación extra cotidiana, ya está en una situación de ostensión. O sea, ya están dando indicios que pueden ser de alguna manera entendidos por un proceso de inferencia por parte del espectador. Entonces, ostensión e inferencia son dos categorías que van de la mano, ¿no? Pero ostensión significa eso, ¿no? Este, esto puede servir también para poder analizar no solamente obras, pues que digo, que tengan representación de personajes, sino también este, cualquier, cualquier acto donde haya una presencia extra cotidiana, ¿no? En que no necesariamente implica una representación de personaje. Porque ahora, claro, la tendencia actual del teatro postdramático es justamente que no te cuenta una historia o no trata de representar o mimetizar una realidad, un mundo dramático, como diría acá Vieites, sino que simplemente es y se hace presente y nada más. Y entonces, ¿en dónde está el kit del asunto ahí? Es la interrelación que se genera con el que está observando, ¿no es cierto? Ahí es donde de una manera adquiere su sentido, aunque ni siquiera se busca el término sentido, o sea, porque ahí ya no se intenta de que, esto significa tal cosa, esto quiere decir, no, simplemente es una situación planteada ahí de relación con el espectador, ¿no? Pero aún así podríamos establecer algunas de las categorías que estamos trabajando en este modelo, ¿no? No sé si hay algunas otras preguntitas por ahí para... Aquí me había escrito Ramiro Alba. En Zapayán a Huancayo se hace una representación sobre Atahualpa dentro de una danza, incluso cambiando el final. Sí, muchas de las expresiones teatrales que pueden haber existido o se han hecho del Colón en adelante, algunas se han diluido de alguna forma en las danzas, porque digamos, en la cultura andina, no es que haya una división, esto es teatral, esto es música, no, todo se ve en conjunto, forma parte del mismo corpus. Entonces, eh, en la misma danza se da. En la misma danza se da. No sé si hay preguntas con respecto a esto, no sé si quedó claro o hay algunas dudas por ahí. Podemos poner algunos ejemplos para, quizá, ninguna. Sí, por favor, algún ejemplo. Claro, Ejemplos, por favor. Gracias. claro, vamos a ver, por ejemplo, a un caso. Este, vuelvo a la ópera de tres centavos, que es una de las cosas últimas que he visto. Eh, Ahí está clarita, ¿no? Digamos, el encuadre de ese montaje para mí, lo personal, en que el público pueda reconocer
lo que llamamos guiños, ¿no? El público pueda reconocer algunos elementos que lo lleven a la coyuntura inmediata, ¿no? El Rolex, minería ilegal en un cartel, ¿no? Eso es un encuadre. O sea, el montaje se está ubicando en eso. Este montaje está hecho, ¿no? Para mostrarte y que tú reconozcas esos elementos que en la vida cotidiana tú tienes y que te están perturbando o sobre los cuales quisieras expresarte pero no te expresas. Entonces ahorita nos expresamos nosotros por ti. Ese es un poco el encuadre, ¿no? Ahí tendríamos un ejemplo de encuadre. Vayamos los 4 niveles de comunicación. La obra de Brecht propiamente dicha y la relación entre Polly, sus padres, Maki, el tigre Brown, todos estos elementos que interactúan en el texto de Brecht, ¿no? Hay comunicaciones entre ellos, hay interrelaciones entre ellos, ¿no? Hay encuadres entre ellos. Eso se da a nivel de la obra. Pero cuando ya se traslada al plano de la escena, ¿no? Escénica, la comunicación escénica, ahí ya son los actores que tienen que ver cómo van a asumir y cómo se van a relacionar con ese personaje. Que viene el trabajo personal, los que son actores sobre todo, ¿no? Ustedes que son actores, hay un trabajo personal de poder abordar el personaje y hay maneras de encararlo. Entonces, a partir de ese proceso va construyendo y lo voy construyendo con el otro, porque me voy relacionando con el otro, ¿no? O sea, si yo soy Poli, ¿no? Tengo que ver cómo trabajo con el que está haciendo de Maki, si yo soy parte de los bandoleros, es que vamos a hacer la escena del matrimonio, ¿no? Entonces tengo que ver cómo me interrelaciono en, en la representación de la situación de estos personajes, pero veo cómo lo resuelven la situación real de comunicación con mi compañero actor, ¿no? Entonces ahí voy bien. Ahí estamos en el segundo nivel. Ya la tercera es ya cómo se configura el espectáculo, ¿no? El diseño de los maquillajes, el vestuario, la marcación escénica, los cantos, cómo van a ser los cantos, el que a esta actriz le desarticula el movimiento para dar un signo de manipulación o que no, o que es manipulable, ¿no? En el caso de Molly, ¿no? Entonces voy configurando la representación escénica y ya voy configurando un público tentativo, ¿no? O sea, ¿a quién quiero llegar? A los limeños ahora les tenemos que dar estos elementos y además tratándose de Brecht, que es una obra, que es un autor que tiene determinada tipo de, digamos, hay una referencia ya muy concreta que el público tiene de Brecht, entonces sabemos que es un teatro de carácter político y todo lo demás, entonces configuro eso teniendo todos esos elementos en juego y entonces configuro una manera particular de presentar la ópera de 3 centavos, incorporándole algunos elementos o referencias culturales que no tenía la obra, ¿no? Según la propuesta del montaje, conservando em, elementos de distanciamiento, ¿no? Porque ha tratado, por lo menos lo hice formalmente, de conservar los elementos de distanciamiento que tiene la obra. Es decir, ha tratado de respetar de alguna manera las convenciones teatrales del propio Brecht, lo cual también es relativo a mi manera de pensar, pero bueno, el montaje iba por ese lado. Sí, pues uno puede reconocer muchos elementos de ahí de lo que Brecht hacía. Todo eso ha ayudado para configurar el espectáculo. Ahora, cuando este ya está puesto y que hay que divulgarlo y compartirlo con la comunidad en general, entonces ahí viene ya cómo lo vamos a enfocar para publicitarlo. Es en el Teatro Británico. El Teatro Británico es un espacio que también tiene una serie de connotaciones como lugar teatral. No es fiteca,
no es la Sala Iliascani, no es Teatro Plaza, ¿no? Es el Teatro Británico. Tiene un carácter de institucionalidad por un lado, en fin, hay una serie con elementos ahí. Entonces, ¿dónde se va a representar? ¿No? ¿Cómo se va a publicitar? ¿De qué manera se va a presentar? ¿No? Entonces, bueno, este es un Brecht que no quiere ser netamente ortodoxo y que nos está dando una serie de guiños sobre nuestra realidad actual. No sé si necesariamente en esos términos ha sido promocionado, pero hay una forma en que es promocionada. Ahí es donde entra a tallar todo lo que es lo parateatral. ¿Qué es lo parateatral? Los paratextos. ¿Cuáles son los paratextos? Los programas, la publicidad, los flyers ahora, la información con el QR, ¿no? Porque ahora es con QR todo. Antes te vendían tu afiche, ¿no? Venía la chica con canastita de afiches. Ahora ya está QR nomás. Bueno, la información del QR. Todos esos elementos forman parte de esta cuarta parte, de este cuarto nivel este, de la comunicación. ¿No? Entonces, se piensa así. Los, los grupos o las compañías se van posicionando en el medio teatral o en el medio cultural con ciertas características que hacen que los espectadores los identifiquen como un tipo de teatro tal, ¿no es cierto? Viascani, Preludio, ¿no? Esa imagen, que eso vendría a ser un poquito la fachada en términos de Goffman, eso se llama fachada. O sea, cómo construyo una fachada, cómo construyo yo la imagen que quiero que los otros tengan de mí. ¿Eh? Bueno, eso entra a tallar acá, porque cada compañía o cada grupo, ¿no es cierto? Ya tiene más o menos un margen de identificación. La gente sabe qué hace Maggie, la gente sabe qué hace eh, la danza, la marcha de los muñecones, ya sabe lo que hace cada grupo, ¿no es cierto? Ya tiene una idea. Entonces, en función de eso, el espectáculo de ellos más o menos va a ir por esa línea. Pero a lo mejor no, ¿sabes qué? Hemos cambiado, ¿no? Queremos cambiar, es un momento de cambio, de transformación nuestra, y este espectáculo es algo completamente distinto a lo que hemos hecho en los últimos 25 años. Mira, ve, ya, ese tipo de información forma parte de esa comunicación del cuarto nivel que hemos hablado. Entonces, ¿cómo hemos pasado del texto dramático al otro? Por ejemplo, imagínate un grupo que es teatro físico, ¿no? Y resulta que a teatro físico se le ocurre hacer Fuente Ovejuna. Teatro físico haciendo Fuente Ovejuna. Ya. ¿Qué saldrá de ahí? ¿Qué te genera la experiencia? Entonces, teatro físico, ¿qué hace? Le dice, nosotros lo vemos Fuente Ovejuna así y lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Estoy llevando extremos la cosa, ¿no? Estoy caricaturizando un poco, ¿no? Eh, pero eso es lo que hace que la, esta cuarta forma de comunicación que se da es la de el grupo o la compañía con el público en general, con el medio cultural en general, con la sociedad en general, cuando ya tiene un producto hecho. Entonces, ¿cómo lo ofrece en términos de marketing? Es un poco eso. ¿Cómo lo posiciono? Sí. Santiago, lo que quería saber es que, bueno, entonces el grupo tiene que tener claro o más o menos pensado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ofrecer, ¿no? Y si quiere cambiar, porque también es válido, ¿no? No, Cambiar, lógico, claro. renovarse. Claro, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, sucedió con No me toquen ese vals de Yuvescani. Ujú. Fue un giro, ¿no? Ahí estuvimos de acuerdo, me acuerdo con Magali, Mujerse, era un giro. O sea, ellos dieron un giro. Beatriz Rix decía que tenía, no creo que le falta razón, creo que sí tiene razón. Porque ella apelaba a que en No me toquen ese vals de los Yuyas
había una fragmentación del discurso, sí es cierto, hay fragmentación del discurso, pero era completamente distinto lo que habían hecho. Nada que ver con el Paraico, nada que ver con Encuentro de Zorros, ni siquiera con los músicos ambulantes. Entonces ahí venía el tema, ¿no? Ah, se han alejado de su línea, ¿no? Se han alejado de su línea, ellos hacían un teatro, ¿no? Bueno, sí, dieron un giro, pues, ¿no? Eso fue pensado así, ¿no? Después vienen, ¿no? Vienen Hasta Cuándo Corazón y regresan un poco a esa visión de una mirada totalizadora del país con Contra el Viento y después Santiago, ¿no? Pero ya Ajá. definitivamente ya no es el Yuyas de los 80, pues, ¿no? Ya dio su giro. Y esas son las cosas que podemos examinar, pues, ¿no? Entonces, ¿fueron conscientes o no, o quisieron divulgar Hasta Cuándo Corazón o No me toquen ese vals, justamente en esos términos? A lo mejor no necesariamente, ¿no? Bueno, después han ido cambiando, ¿no? Sin título técnicamente, sin título técnicamente. Inclusive hay otra obra de ellos que creo que vi y no me gustó mucho, fue la de que hicieron sobre poemas y canciones de Brecht, no me Ya, acuerdo cómo se llama. Claro, ah, con un piano al lado nada más, ¿no? Y Teresa creo que y era Teresa y Teresa. Pepe Bárcenas, sí. Eran textos de Brecht. Sí, 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 sí. Eran sí, casi las mascaritas, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, ese es bastante antiguo, ¿ah? Yo lo he visto en el año 88. En el Wow. sí, 88, ¿no? Eh, pero bueno, cada grupo o compañía va estableciendo pues esa comunicación y cuando tiene una obra en particular, esa comunicación forma parte de este nivel cuarto de comunicación teatral que hemos hablado. Comunicación ya, ¿no? Como le llama, que tiene que ver con el contexto de la representación, ¿no? Perdón, acá está el nombre. Que viene a ser pues de la concreción, de la presentación del artefacto cultural, ¿no? O sea, cómo lo presento, el artefacto cultural, entendiendo el artefacto cultural como la producción concreta de la obra, ¿no? Bien, vamos a conversar un poquito, lo que nos queda, de los dos videos. Ah, les voy a pasar un link. A ver, un ratito. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. No aparece. Qué raro. No, no, vamos a ver acá. Ya, lo voy a compartir con copiar el vínculo. Ya, lo voy a pasar el vínculo. Lo voy a poner editor a todos. Ya, editor. Listo. Ya. Entonces, vamos acá. Estoy colocando en el chat un link que es, es un documento de Google. Es un slide de Google. ¿Cómo se llama? Como el PPT de Google. Pueden coger ustedes un slide y les voy a compartirlo para que vean las preguntas que vamos a hacer. Un poquito retomando las cosas que ya hemos hecho. ¿Ya? Pueden entrar si desean, diseño. Entonces acá las preguntas son las siguientes, ¿no? ¿Qué códigos verbales o no verbales espaciales paratextuales predominan en las escenas analizadas? Pueden coger cualquiera de los dos montajes. ¿De qué manera? Podríamos ir a ¿qué tal si vamos primero con el de Gambaro? Decir sí. ¿De qué manera contribuyen a la construcción del significado? ¿Cómo funcionan los signos visuales, gestos, como elementos de comunicación no verbal para expresar las tensiones o conflicto interno de los personajes?
cómo se manifiesta la comunicación interpersonal. Interpersonal en los monólogos y diálogos, que revelan sobre la psicología y relaciones de los personajes. Tomen las preguntas como referencia para que ustedes puedan opinar libremente como han visto. Claro, un poco en respuesta a las preguntas, pero de una manera un poquito más flexible, ¿no? ¿Pueden entrar con el código que les he pasado? Entren con ese código. Pueden, ¿sí? ¿Pueden entrar o no? ¿Cómo entrar? ¿A dónde? En el chat les he puesto un link. Ah, en el chat. Sí. Los que pueden entrar, Sí, a lo mejor su dispositivo no les permite, pero no sé. sí veo las preguntas que hay que Claro. escribir o no, no, no. No, hay que entrar. Ese link que está en el chat, ustedes pueden entrar ahí y de manera interactiva ustedes pueden entrar y manipular, trabajar acá. Y entraron ahí, yo veo a dos ahí, a dos personas ya. Pueden coger uno de los temas y ahí pueden escribir lo que quieran sobre decir sí, ¿no? No, algunos quizás están en celular, no sé, en celular a lo mejor tienen un poquito de dificultad por el celular, pero si están, Sí. si no, también lo pueden verbalizar, lo pueden decir, podemos. Quien no pueda, lo puede comentar verbalmente, ¿no? Pero pueden coger, cojo, por ejemplo, busco acá, ay, perdón, ya lo puse blanco, voy a ponerle negrito, ya está. Pongo más acá o pongo más acá y creo una diapositiva y acá pongo todo lo que deseo, ¿no? Se pueden coger, no hay ningún problema. ¿Quiénes han logrado entrar? A ver. Yo veo las preguntas. Está bien. Yo también Ya. veo las preguntas. No puede entrar. Ya, en todo caso, quien quisiera opinar, no importa, Mm, sobre el video. El decir es decir sí, el de la peluquería. Eh, ya. bueno, la verdad es que, bueno, yo le he visto y después la impresión que tuve fue que ahí en la comunicación no era muy, bueno, no era fluida, pues, ¿no? Y luego el comportamiento era totalmente extraño Ya, ¿en qué y sentido? como, o sea, porque el que debería de tomar, de hacer el de peluquero, pasó a ser el cliente y el cliente hasta lo cortó por Claro. inexperiencia, ¿no? ¿Por qué? Pero yo la Sí, verdad no veía por ningún lado que otra cosa más, aparte de que no había ahí una relación, estaba rota la relación ahí. ya, Y como no vi nada más que eso, fui a Google y dije, ¿qué cosa es esto? ya, Ayúdenme, help. Bueno, no voy a decir más para que pero esa fue la impresión que yo tuve, ¿no? Puedo ya, decir, ya después de haber leído, ya, ya, pero esa es la impresión que yo tuve. claro, pero acá hay algo interesante, ¿no? Es decir, se da una inversión de roles.
Sí. Se invierten los Claro. roles. Ya, el por qué se invierten los roles, claro, no quiere decir la lógico, no quiere decir para no spoilearlo, ¿no? Pero se ve una A inversión de mí, roles. Ya eso ya fuera ya eso fuera lo normal, ¿no? Y hay Ujú. algo extraño ahí, ¿no? Sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? bueno, yo quería comentar que yo lo he visto y impresiona porque parece del teatro absurdo, eh, provocador, y esa sensación rara que deja al espectador logra hacer que el espectador sienta esa sensación que algo pasa, algo no funciona, o a lo mejor es un psiquiátrico y están viendo, intercambiándose los roles y termina asesinándolo, el sometimiento al cambiar el rol, en fin, una cosa extraña que realmente deja una sensación como rara. Ya ¿Y, no he visto más cosas, pero y eso sí que qué genera la sensación? ¿Qué tipo de signos son los que eh, más predominan para que genere esa sensación de rareza y de... la forma de expresión del personaje. Habla de una manera, eh, no se sabe si se conocen o ya ha acudido ya en otras ocasiones para que le peinara o le cortara el pelo en la barbería, Ujú. deja esa sensación así rara. Yo pienso que es muy como el teatro de Artao, provocador, con la sangre ahí. Ya, Entonces, esa sensación que deja ahí, he pensado que a lo mejor es un psiquiátrico, entonces me he quedado con esa idea, pero sí que ya, logra dejar una sensación así fea, la verdad. Pero no estéticamente, sino provoca al espectador. provoca, claro, Sí. provoca. Ya. Santiago, yo Sí, sí, quiero Roberto. comentar que, bueno, se trata evidentemente de una obra de Cristian Gambaro, está en una situación en un contexto político muy particular, es una metáfora que recrea simbólicamente la situación de la dictadura militar en Argentina. Ujú. Entonces hay cosas que no se pueden decir explícitamente y que se sugieren, son como indicios que va dejándole al espectador para que vaya construyendo un sentido. En esa circunstancia, este, estamos frente a en mi opinión, una recreación de una potencial idea de una escena de tortura, donde el, el peluquero, hay un intercambio de roles que sugiere de que, bueno, ahora es así, pero mañana podrá ser de otra manera. Y esta escena final, en la que degüella al cliente, pues evidentemente refleja esa tortuosidad, esa cosa macabra, ¿no? En mi opinión, es muy perturbadora. Y claro, cuando uno está en una coyuntura política como la que ocurrió en el Teatro Libre en Buenos Aires, y en una situación de dictadura militar donde están aconteciendo esas torturas y esos asesinatos, evidentemente logra su propósito. Ese es el sentido que yo le he interpretado, ¿no? Ujú. ¿Alguien más? Mm. Bueno, yo creo que también mucho se acentúa en los gestos, ¿no? Ajá. Los gestos de tanto del peluquero como del cliente, ¿no? Ujú, El, el peluquero no cesa de tener una mirada, ¿no? Inquisidora, solo ujú. con los ojos podía como manejarlo al otro, ¿no? Al cliente, ¿no? Y el cliente Ajá. también se dejaba amedrentar por esas miradas y parecía como que interpretara lo que piensa, ¿no? El peluquero, ¿no? Y empezaba hasta a limpiar todo, una actitud muy sumisa, muy Ujú. amedrentada, ¿no? Eso es lo que yo vi en esa parte. ¿Sí? ¿Alguien más? Héctor. Yo, yo quisiera añadir, bueno, me pasó como a Gladys, que la vi una primera vez y no entendí qué estaba sucediendo. Entonces regresé a la introducción del video donde dicen que trata de la época que han tenido ellos, ¿no? De la dictadura, de Videla y esto. Entonces me puse a buscar en internet qué es lo que había pasado. Y bueno, fue una dictadura brutal con desapariciones de gente, torturas, ¿no? Entonces, le he visto por una segunda vez pensando en lo que menciona Roberto, ¿no? Que se trata de un interrogatorio, una tortura.
Y algo que me impresionó es cómo el peluquero que tiene, que habla con una voz de ultratumba y Ajá. que se comunica, sus líneas son de una o dos palabras Sí, se máximo, ¿no? cuento. Entonces Ajá. dice, tarde, ¿no? Hace entrever que es un monstruo, ¿no? Que es como una fuerza casi sobrenatural que lo somete al otro. Y se me han quedado signos, creo, sin entender, ¿no? Por ejemplo, no entiendo por qué el cliente le hace un corte al torturador y, claro, esto le provoca pánico y después el peluquero lo va a degollar, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué significa exactamente que el cliente le pueda hacer un corte a su torturador? Eso no se me quedó en el aire. Ya. No sé si hay alguien más para poder opinar. ¿Alguien más? No, algo que quería agregar eso, justo lo que estaban comentando me hace pensar, ¿no? De que no hay una relación horizontal o las fuerzas no son iguales, ¿no? No. Y ese pequeño corte me parece, ¿no? Que lo interpreto así, ¿no? Que son las fuerzas que se sublevan, ¿no? Contra la dictadura, que pelean con sus propias, con lo que tienen a mano, ¿no? Pero en cambio la fuerza militar es mucho mayor, pues, ¿no? Claro, bien. El montaje siempre es importante, ¿no? Me parece genial que hayan buscado referencias, porque digamos, en puntos de partida para poder hacer un trabajo de análisis es buscar las referencias cuando no tenemos mucho contexto, ¿no? Este teatro abierto fue un movimiento liderado por Dragún, Gambaró, Roberto Cosa y otros, que buscaron que desarrollar una labor teatral en plena dictadura, ¿no? En esa época les quemaban los teatros simplemente, si es que hacían algo que se escapara pues de lo que el régimen quería. Entonces había que trabajar mucho en el nivel de lo simbólico. En la reunión pasada me estaban preguntando que aclarara un poquito de este concepto de denegación, ¿se acuerdan? Bueno, acá tenemos un caso de negación, porque lo Ujú. que yo tengo, material audiovisual, sino que estamos ante un teatro. Ese peluquero y ese cliente, que son actores, pues imaginemos los que los tenemos en escena, yo los reconozco como actores. Tengo una barbería, pero la barbería no es la barbería solamente. Deja de estar en el plano de la realidad para pasar a este plano de irrealidad, ¿no? Porque definitivamente eso no es una barbería real para mí. Imaginemos que estamos viendo la obra en escena. Al generarse esa situación, abre su campo de significaciones. Esos objetos abren sus posibilidades de significación, entre ellas las simbólicas. Ya el título me dice algo, decir sí. ¿Qué significa decir sí en una dictadura? Que me muero de miedo, que no confronto y que trato de cuidar ¿no? Mi pellejo, bueno, por decirlo de alguna manera, alineándome. Entonces, esta es una barbería, no necesariamente es un centro psiquiátrico, no, es una barbería normal. Pero acá la metaforización está no por la barbería, sino por la relación que se establece entre estos dos, en la comunicación que hay, que es, como algunos de ustedes lo han dicho, de subordinación. El tipo entra, ya es casi tarde, se supone que ya la barbería va a cerrar, y si ustedes se dan cuenta, cada palabra que él dice siempre trata de corregirse con el miedo de que no le vaya, no se vaya a molestar el otro, ¿no? El peluquero. Ah, no, no, sí, 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 no, pero, no, por favor, usted, no, usted está muy bien, no. Y siempre se cuida porque ya la cara del otro intimida, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ustedes lo han dicho, el gesto del otro intimida. El otro simplemente dice tres, cuatro palabras insuficientes, pero con la mirada lo intimida. Entonces el juego está en Mm, eso. sí. La metaforización está por el lado
de quienes se alinearon con la dictadura por miedo, no fueron capaces de enfrentarse. Entonces la imagen, lo poético de la obra va por ese lado. Entonces esa barbería ya no es una barbería, pero a través de no ser una barbería me da a mí una imagen de la realidad completamente no cierta, ¿no es cierto? Sí, pues si uno se somete, por más que se someta, el opresor, cuando quiera deshacerse de mí, lo va a hacer, porque no me va a valorar en nada. Soy un pelele para él. Igual me va a matar. Eso es lo que quería decir Gambaro, ¿no? Entonces el ambiente de la barbería es simplemente una referencia. Lo que importa es la relación entre estos dos, que eso es lo que da el paso a la inversión de roles, porque lo que hace extraño el asunto es que se inviertan los roles, que el cliente es tan sumiso que termina afeitándole y de casualidad corta, pues, ¿no? El corte es, uy, ay, ya le corté, ¿y ahora qué me va a pasar, no? O sea, un elemento más de temor para este hombre, ¿no? Porque fue casual. Y claro, no hay nada peor que a uno le corten bueno, que ahora es la rasuradora, pero que a uno le cortaran con la navaja y un cortecito ahí. Si uno mismo cuando se corta ahí de casualidad se queda, yo me molesto que a mí ay, me pone mal humor, ¿no? Ay, cómo me he cortado, qué sonso, ¿no? Molesta, ¿no? Entonces, ¡ay! Ya le corté, ¿no? Entonces, todo eso está creado ahí. Lógico, los códigos no verbales son los que prevalecen acá. Bueno, prevalecen los dos, pero miren el funcionamiento que tiene. Uno no dice nada, pero gesticula. Y el otro dice y se desdice permanentemente. Siempre dice algo para finalmente retroceder, por el miedo, pues. Entonces el discurso del otro está en términos de, pues no, si usted no lo decía por usted, no, usted está muy bien, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tratar de no se vaya a molestar, no se vaya a molestar, ¿no? Y ese es el juego que tiene todo el monólogo, todo el texto, ¿no? Toda la obra, ¿no? Juega eso. Entonces, Igual acá, que, sí, sí, Gladys. igual que se moleste o no se moleste, igual al final lo mató. Claro, pero eso es lo que quiere decir los gambaros. Mm. O sea, la dictadura era así. Santiago, Sí, Maribel, te escucho ya. por ejemplo, si nosotros recurrimos a ver la época, hacemos una relación de que era época difícil, la dictadura, entonces sí se entiende. Pero una persona que no conoce nada de nada va al teatro y ve esa relación, para empezar, un cliente en una barbería no se comportaría de una manera así, ¿no? Por ejemplo, pienso que es una situación forzada también. Ujú. Ahí habría que ver, lo podemos decontextualizar en lo siguiente. Este, ¿En qué otros espacios se puede dar esta situación de que alguien se vuelve sumiso por temor a la opresión de otro? Porque puede que no sea la dictadura, puede que sea, ¿qué te digo? Una mujer con un hombre, con un hombre abusador, maltratador. En ese caso sí, una relación Claro. matrimonial perfectamente es creíble, pero Pero, en una barbería, un cliente, me parece forzada la historia, a no ser que recurra a, a- a enterarme de esos antecedentes y lo que la compañía quiere mostrar, esa opresión dictatorial. Pero a mí personalmente no me parece común claro, esa situación, pero sí en un matrimonio sí, y de hecho hay mucho de eso, ¿no? claro, Un hombre y una mujer, pues la mujer hasta tiene pánico de soltar una exclamación, ¿no? claro. Lo que vamos es que aquí el meollo del asunto no está en la barbería como tal, sino en la relación entre estos dos, que pudo ser una barbería como pudo ser en otro espacio.
sino la relación entre estos dos, la sumisión frente al otro. En este caso está dada una barbería, que es una situación cotidiana, porque lógicamente el teatro abierto no podía presentar una situación con referentes muy directos y contextuales, coyunturales de lo que era la dictadura en ese tiempo, ¿no? Entonces lo llevó a un plano de la barbería. Pero yo podría abstraer la idea y quedarme con, ¿sabe qué? Es la inutilidad de la sumisión. Llámese barbería o no barbería. Inclusive, Santiago, si me permites, para acercarlo a un contexto como el peruano, hay una obra de cuatro tablas que se llamó El pueblo que no podía dormir. Si bien es cierto, Ajá. no son iguales, ¿cierto? Hace referencia, solo el título hace referencia al insomnio, ¿no? Y era por la circunstancia de que el Perú estaba pasando por la violencia política al interior del país, ¿no? Mm, Entonces, el pueblo que no podía dormir, esa es una metaforización sobre un país en que ya no es posible soñar, que no es posible soñar una vida eh, feliz y más bien se vuelve una pesadilla en la que todos los elementos familiares, todos los temores, todos los fantasmas aparecen y recrean. Entonces, también podría haber sido un cuarto de niños que están jugando donde hay un opresor y donde hay una víctima, sí, y se daría exactamente lo mismo. Ahora, sí. el teatro es territorial. Entonces, inclusive también es muy frecuente en las dictaduras utilizar obras clásicas, ¿no? Del teatro griego para precisamente no poner en evidencia el mensaje explícito o implícito que uno quiere reflejar. Hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Por ejemplo, en Chile, creo que fue en Chile, creo me lo contó Raes esto una vez. Este, ahí, por ejemplo, cuando tú tenías, en la dictadura, cuando tú tenías, decía, voy a presentar mi obra, qué sé yo, entonces tenías que pasar por la censura y te pedían el libreto, pues, ¿no? Pero imagínate, un grupo le decía, no, vamos a presentar la cantante Calva. Le dan a los militares a leer la cantante, no hay nada, pues, señor Watson, señora Watson, ya con la obra. Oye, el día que presenten la obra, se abre el telón, las paredes tenían manchas de sangre y todos los actores estaban con las manos puestas, con las piernas separadas contra la pared. Y así empezaba. ¡Pah! Suficiente. Entonces el teatro siempre tiene mecanismos, ¿no? Entonces aquí hay que ver por dónde se está yendo, ¿no? Definitivamente aquí no es la historia de la barbería por la barbería, ¿no? Sino es la sumisión y la inutilidad de la sumisión, que es la que está planteada, ¿no? Que puede ser una sumisión al poder, a un tipo de poder, ¿no? En este caso es un poder de Estado, ¿no? Como podría haber sido un poder de otro tipo, ¿no? Por eso es importantísimo el contexto, Claro, porque si nosotros sí nos metemos en ese momento en el que mataban gente a diestra y siniestra y no podían hablar nada porque los mataban, los desaparecían, entonces ahí sí lo podemos entender. claro, sí, sí. Claro, allí sí lo podemos entender. Y por eso es que es en la barbería, porque ahí está el cuchillo con el cual lo puede matar. Ajá. Ese es el lugar de la tortura. Eso es, ahí sí es totalmente creíble, porque a mí se me hizo, yo no vi la primera parte, yo cuando lo vi cuando ya empieza, ¿no? No Mm, vi la explicación. ya. Entonces, Hay un segundo, o sea, hay un segundo video que no les he puesto, pero si ustedes ven el primero, ahí se van a dar cuenta que dice hay uno de dos. Si ustedes copian la referencia que está abajo y la ponen en la barrita de buscador y le ponen dos de dos, ahí aparece la entrevista a los actores. ah, Sí, ahí va a aparecer. Claro, acá lo que hay es la sumisión general, ¿no? Este, pero yo creo que depende, pues, cómo se puede trabajar un texto, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo estoy enseñando historia en teatro y una de las cosas que me propuse, porque al principio pues sí era control de lectura de horas, fue cada semana, 2, 3 horas por semana, los tenía así, cha, cha. 16 obras, 20 horas en todo el semestre por lo menos leído. Dije, ujú, ya no les va a quedar nada en la cabeza.
Entonces le dije, ¿sabe qué? Van a estudiar una obra, van a diseñar la puesta en escena de un momento de la obra, pero van a hacer una investigación y van a proponer una forma determinada, o sea, tenían que hacer un trabajo de investigación problematizándolo, ¿no? Y me tocó un grupo de chicas que cogieron la mandrágora de Maquiavelo, ¿no? Esta historia de Lucrecia, ¿no? Y el marido que es un médico llamado mayor, que no pueden tener hijos, pero Calímaco está impresionado con Lucrecia, se enamora de Lucrecia y quiere tenerla, quiere poseerla, entonces se vale de un amigo que conoce al médico este, al no pueden tener hijos, le convence de que bebiendo la mandrágora ella, ¿no? Que es una plantita, una infusión, podía tener hijos, pero el primero que se acostara con ella iba a morir. Entonces tenía que dejar que alguien se acueste con ella, ¿no? Ese era Calímaco. Entonces, hay una escena en que tienen que convencer a Lucrecia, porque es una mujer muy virtuosa además, ¿no? Muy moral. Entonces, para convencerla, entra el cura, que además recibe su propina por hacer eso. La suegra, varias personas. Las chicas, ¿qué hicieron? Estamos hablando de Maquiavelo, Renacimiento, ¿eh? Me enfocaron el tema de cómo la sociedad es la que determina sobre el cuerpo de Lucrecia. Esa es una narrativa netamente contemporánea. Era un grupo de mujeres, pues, todas eran chicas. Entonces llevaron el tema por ahí. Le dieron vuelta a Maquiavelo, porque Maquiavelo en la vida siempre al final. Entonces empezaron a investigar sobre el tema del cuerpo social y toda la historia, y empezaron, investigaron, ¿ah? Y llegaron a una propuesta escénica de esa parte de la obra, con la idea de cómo, que bajo qué mecanismos teatrales se puede visibilizar ese problema. ¡Pah! Le dieron vuelta. Entonces, claro, una obra uno le puede dar, ahí entra todo, encuadre diferente, relaciones, han estudiado las relaciones que se establecen entre personajes en la obra, pero no, lógico que ella no la ha actuado porque el curso es teórico, yo no soy actor, pues yo no les puedo dar pautas en ese nivel, pero un director, sí, pero ya. Pues por ahí va, pues, se puede manejar las obras en ese nivel, ¿no? Tengo ahorita un grupo de chicas también, mujeres, no, este sí es visto, que me han hecho un estudio del eunuco de Terence. ¿Se acuerdan del eunuco que viola a Pánfila, que es la esclava? Y dice, ay, no, yo no sabía que era esclava, pues, ¿no? Yo pensaba que era esclava, ¿no? Ya me sacaron un estudio sobre la cultura de la violación en Terencia. No para decirnos, no para contextualizar con un concepto contemporáneo, una obra, pues, de la época de los romanos, sino cómo esa escena podría servir para enfocar el tema de la cultura de la violación. Lo sacan y lo recrean. Esos dos trabajitos a mí me dejaron contento. Ya está feliz yo con eso. Pero ese es un poquito, le di un vuelco al curso porque lo estaba enfocando más por el lado tradicional, pero después ya no. No, que hagan proyectos. Por ahí va. Y yo creo que pasa así con estas obras, ¿no? O sea, es cierto. Decir sí, es cierto que necesitamos un poco de contexto. Pero aún así, podría trabajarse. La nona de Roberto Cosa, por ejemplo, tiene menos conexión con el contexto, pero sí está ligada, ¿no? Esta abuela que se come todo, ¿no? Que manda la desgracia a toda la familia porque come y no deja de comer. Esta obra la hizo la hace muchos años acá. En fin. Bueno, si les parece, pueden, como ustedes tienen el Drive, ustedes pueden entrar al Drive cualquier momento y en documento de Google nomás pueden redactar algunas de sus apreciaciones de tanto el monólogo de Itza, de Miguel, que está en el minuto 16
del otro video, que es dos para el camino, ¿no? Y lo leemos la próxima sesión. La próxima sesión ya vamos a entrar a un plano más metodológico de cómo abordar un montaje, ¿no? ¿Qué pautas, ¿no? Para empezar y ver cómo es que se confluyen. Bueno, hasta ahora está bastante teórica la cosa, ¿no? Seguramente han sentido ustedes el peso más que ha sido más teórico, ¿no? Pero vamos a tratar de darle un impulso por el lado del trabajo más acción, ¿no? Más acción en el sentido de más metodológico, ¿no? Más de trabajo de campo con un texto, ¿no? No sé si hay alguna, antes de retirarnos, alguna otra opinión. Los materiales siempre van a estar ahí. El texto de Vieites lo voy a colgar, que es de donde he hecho el PPT, para que lo puedan leer con calma. Pueden hacer las consultas que quieran por el chat o dejan un documento en Google en el Drive y se pueden ir resolviendo esas preguntas. No esperan necesariamente que se dé el martes o jueves. Ustedes pueden hacer las consultas y con todo gusto estamos conversando o enviándoles alguna respuesta. ¿No? No sé si hay alguna otra particularidad. ¿Nada? Pues nada, muy interesante tu clase, Ah, gracias. Santiago. Muy bien. Y nada, pues he pensado que para mañana las personas que quieran ir, le voy a pedir a la del teatro que deje a 50% por si quiere ir a ver el monólogo. Ya, Quien quiera perfecto. me escribe y hago una relación de las personas por los compañeros que puedan ir, porque ellos ponen la entrada a 50 y me parecía mucho y les dije, mira, 40, pero voy a hacer esto a algunas personas como a vosotros, si queréis, ¿ya? Me escribís y Ya, así perfecto. coincidimos, Perfecto. ¿vale? Entonces es un buen motivo para ver a Maribel y conversar también sobre el montaje de Maribel. Ahí podemos un poquito, puede ser materia de trabajo, ¿no? Ver, Sí, sería interesante porque me gustaría, porque es la dirección escénica de una sevillana y después un contexto histórico que no se conoce mucho de las princesas incas y finalmente pues en qué termina. No quiero develar en qué termina y sí que sería interesante conocer la historia porque la impresión que se llevan los españoles no es lo mismo que se llevan los peruanos y me gustaría conocer realmente claro, vuestras opiniones. sí, es Pues nada, importante poderlo dialogar. Muy bien. Entonces estupendo. mañana, si es posible, nos estamos viendo mañana, pues ahí acompañando a Maribel. Mañana, ¿Ya? Cuídense, estupendo. muchísimas gracias. Chao, ¿Ya? gracias. Chao. Chao. Felicidades, Gracias, Maribel. adiós. Gracias, Gracias, maestro adiós. Gracias. Santiago.